A ver, hay sermones y sermones. Unos usan historias para ilustrar una idea. Y otros se meten de lleno en una única historia para desentrañar las crisis más profundas que podemos vivir. Hoy vamos a analizar uno de estos últimos, uno que usa un naufragio real, histórico, como una metáfora brutal para enseñarnos a navegar nuestras peores tormentas personales. Venga, vamos a meternos en faena. Para arrancar, el sermón nos pone sobre la mesa un contraste que es clave. Y es que no todas las tormentas son iguales. A menudo pensamos en la historia de Jesús calmando la tempestad. Recordamos, una noche, un milagro instantáneo y el barco se salva. Pero hay otro tipo de tormenta, una como la que vivió el apóstol Pablo. 14 días de caos que terminaron con el barco hecho añicos. Y entender esta diferencia es fundamental para todo lo que sigue. La historia nos sitúa con el apóstol Pablo. Hay que entender el contexto. Es un prisionero en un barco romano y su destino, el lugar al que sabe que tiene que llegar para cumplir su misión, es Roma. O sea, no va de vacaciones. Está cumpliendo un propósito que le viene dado de lo más alto. Y ojo, no está solo, ni mucho menos. En ese barco viajan un total de 276 personas, 276 almas que no tienen ni la más remota idea de que están a punto de enfrentarse a la prueba de sus vidas. Y aquí es donde la cosa empieza a torcerse de verdad. Pablo, que tiene una mala premonición, le dice al oficial romano al mando: «Oye, no zarpemos, que se avecina una tormenta de las gordas». Pero el oficial, claro, quiere ganar tiempo, así que ignora la advertencia y da la orden de seguir. Una decisión que, vamos, lo va a cambiar absolutamente todo. Lo que viene después es literalmente una espiral de caos. Si miramos la cronología, se ve clarísimo. La tormenta les da de lleno y la tripulación tiene que empezar a tirar la carga por la borda a la desesperada. Y luego lo peor. Durante 14 días, la oscuridad es total. No se ve ni el sol ni las estrellas. Justo cuando la esperanza está completamente perdida, llega la promesa de un ángel que les guía hacia el naufragio final y, sorprendentemente, a la supervivencia. 14 días. Pensemos un momento en lo que es eso. 2 semanas sin ver el sol, sin ver las estrellas, sin tener ni idea de si es de día o de noche, mientras el barco es zarandeado sin piedad. Es que el propio texto bíblico dice que, llegados a ese punto, todos en el barco perdieron la esperanza. Se habían rendido, daban por hecho que iban a morir. Y es justo ahí, en el punto más bajo, en medio de esa oscuridad absoluta, cuando todo cambia. Un ángel se le aparece a Pablo y le da una promesa inquebrantable. Nadie va a morir. El barco se va a perder, sí, pero hasta la última de las 276 personas se salvará. Esa es la promesa. Ese es el salvavidas al que se tienen que aferrar. Pero claro, esa promesa se va a poner a prueba de la forma más brutal posible. Cuando por fin se acercan a tierra, el barco no consigue llegar a la orilla. Choca contra un banco de arena y las olas, literalmente, lo parten en dos. La estructura que les había mantenido a flote se hace añicos, y todos acaban en el mar en medio de la tormenta. Vale, y ahora viene lo interesante, porque el sermón no se queda en contar la historia, no. Coge esta vivencia real y ¿qué hace? La convierte en una alegoría potentísima sobre cómo afrontamos nuestras propias crisis. Ya no estamos hablando de un barco y una tormenta, estamos hablando de nuestra vida. Primero, la tormenta. En esta metáfora, ¿qué es la tormenta? Es la crisis. Es ese evento que no vemos venir o que quizá infravaloramos y que de repente nos traga. Puede ser una enfermedad, un despido, una ruptura, ese momento en el que, como en el barco de Pablo, el sol y las estrellas desaparecen y nos quedamos sin referencias, a la deriva. Luego está el barco. Y el barco, en esta alegoría, representa nuestra seguridad. Son esas estructuras que hemos ido construyendo y que nos dan estabilidad. Nuestro trabajo, nuestra economía, nuestras relaciones más sólidas, incluso nuestra salud. Es todo eso que creemos que nos mantiene seguros y a flote en la vida. Y finalmente llegamos a Roma. Si el barco es nuestra seguridad, Roma es nuestro propósito. Es ese llamado, ese destino para el que estamos hechos. Es nuestra razón de ser. Y aquí está la clave de todo. Aunque el barco se hunda, el destino, Roma, sigue ahí, intacto. Muy bien, la metáfora es potente, ¿verdad? Pero ¿cómo llevamos esto a la práctica? Porque el sermón no nos deja a la deriva, nos da 4 principios, 4 ideas muy claras para cuando sentimos que nuestro propio barco se ha hecho pedazos. Este esquema lo resume de maravilla. El primer paso es entender que a veces hay que perder el barco, esa falsa seguridad, para crecer en una confianza real. El segundo, aferrarse a la promesa, no a las circunstancias que nos rodean. Tercero, creer que la restauración es posible. Y el cuarto, que es increíble, encontrarle un propósito incluso a los pedazos rotos. Y fijaos en esto,
que es el corazón del segundo paso. En mitad del caos, con el barco crujiendo, Pablo se levanta y dice estas palabras. No dice, creo que saldremos de esta o tengo un buen presentimiento. No, dice, yo le creo a Dios. Su confianza no está en el barco, ni en los marineros, ni en sí mismo. Está puesta al 100% en la promesa que recibió. Esto nos lleva a una idea que a mí me parece fascinante. ¿Qué pasa con los restos del naufragio? Pues según el sermón, esos trozos de madera a los que se agarran para llegar a la orilla tienen un doble propósito. Por un lado, son un recordatorio físico, oye, sobrevivimos a esto. Y por otro, les recuerdan quiénes son, gente con un llamado, con un destino que todavía tienen que cumplir. Y con todo esto llegamos al núcleo, al mensaje que lo une todo, la frase que da título al sermón. Solo se perdió el barco. Es una forma completamente nueva de ver lo que significa perder y lo que significa sobrevivir. Nos obliga a preguntarnos dónde hemos puesto nuestra seguridad de verdad. Para que esto se entienda todavía mejor, el sermón usa una comparación cultural que todos conocemos, la historia de Jack y Rose en el Titanic. Allí, un trozo de los restos, la famosa puerta, no es suficiente para salvarlos a los dos. Es un símbolo de tragedia, de pérdida. En la historia de Pablo, los pedazos rotos del barco son precisamente lo que permite que todos se salven. El mismo escenario, dos mensajes totalmente opuestos. Y aquí es donde esa pregunta retórica de Pablo, que cita el sermón, resuena con una fuerza increíble. La idea de fondo es que la tormenta, el naufragio, la pérdida del barco, nada de eso significa que se nos haya abandonado. Una crisis no anula el propósito. Al final, la idea con la que debemos quedarnos es esta. Podemos perder las estructuras en las que confiamos. Nuestro barco personal se puede hundir, claro que sí, pero eso no significa que el viaje haya terminado. El destino final, nuestra Roma particular, sigue ahí, esperándonos. La supervivencia no depende del barco, sino de la promesa. Y cerramos con esa misma idea, pero dicha de la forma más directa y pura posible. Quizá el mayor descubrimiento que se puede hacer en medio de una crisis es darse cuenta de que nuestra seguridad real nunca estuvo en el barco, siempre estuvo en el destino. El barco es temporal, el propósito es eterno.